Hay una pregunta incómoda que pocas personas se atreven a hacerse en voz alta. ¿Por qué elijo siempre al mismo tipo de persona? No la misma persona, el mismo tipo de persona. La que está pero no del todo, la que se acerca pero no se entrega, la que desaparece justo cuando algo empieza a sentirse real. Personas distintas, nombres distintos, historias distintas. Y sin embargo, la misma textura, la misma espera, la misma ansiedad, la sensación de que algo falta. No es mala suerte, es un patrón. Y los patrones no se repiten porque no hayas aprendido la lección. Se repiten porque algo dentro de ti los reconoce, los busca, los elige, aunque conscientemente no quieras. Hoy vamos a mirar qué hay detrás de esa elección. Se ve así. Conoces a alguien que tiene algo magnético, difícil de leer, intenso, con una parte inaccesible que no logras descifrar. Y en vez de alejarte, esa distancia te atrae. Empiezas a esforzarte sin darte cuenta. Ajustas lo que pides, mides tus palabras, te vuelves más comprensivo de lo que realmente puedes sostener. Cuando esa persona baja la guardia un momento, sientes alivio, no una paz estable, alivio. Y ese alivio puede confundirse con amor, porque el cuerpo que vive en tensión no siempre distingue entre seguridad y entrega. Un mensaje después de días de silencio puede parecer una promesa. Una buena noche puede borrar por unas horas todo lo que tu cuerpo venía registrando. Y sin darte cuenta, empiezas a acomodarte al poco amor que recibes. Bajas tus expectativas, justificas la distancia, aceptas gestos pequeños como si fueran señales enormes. Mientras tanto, algo dentro de ti empieza a desaparecer en silencio. Primero dejas de pedir, luego dejas de esperar reciprocidad. Después sientes culpa por necesitar y finalmente te convences de que amar es aguantar. Para entender por qué necesitamos ir al principio. En tus primeros años de vida, la persona que amabas, papá, mamá o quien cuidaba de ti, tenía una forma específica de estar contigo. Quizá estaba físicamente, pero su mente siempre estaba en otro lado. Quizá era cariñosa algunos días y completamente inaccesible en otros. Quizá había una distancia que nunca entendiste, pero que aprendiste a aceptar como parte normal del amor. Y para un niño, el amor no se analiza ni se verbaliza. No dices, esta relación es emocionalmente inconsistente. Solo aprendes en algún lugar del cuerpo que así se siente amar, que así se espera, que así se sobrevive dentro de un vínculo. Ese aprendizaje entonces se convierte en una especie de mapa, no el mejor mapa, no el más justo, solo el único que tenías. Y un mapa no se cuestiona mientras lo estás usando, solo lo sigues. Jung veía el inconsciente como una fuerza viva, capaz de regirnos desde abajo sin que nos demos cuenta. Algo que se expresa en sueños, síntomas, atracciones, repeticiones. Desde esa mirada, muchas relaciones no empiezan solo en el presente. Empiezan cuando una parte inconsciente reconoce una escena antigua y quiere volver a entrar en ella. No para sufrir, para intentar cambiar el final. Hay una palabra para eso: lealtad. No la lealtad que se elige, es una lealtad que no se firma, no se piensa y muchas veces ni siquiera se siente como lealtad. Opera desde el cuerpo, desde el niño pequeño que aprendió que pertenecer significaba adaptarse, desde la parte de ti que asoció amor con espera, con tensión, con tener que ganarse un lugar. Esa lealtad inconsciente no te pide permiso, simplemente reproduce lo conocido. Y lo más preciso para nombrarlo es esto: no estás eligiendo el dolor,
Estás eligiendo lo que aprendiste a llamar amor. Eso no te hace culpable, pero como adulto tienes la responsabilidad de hacerte cargo. Porque llega un punto en que esta historia tiene un costo real. Si tienes que hacerte pequeño para no incomodar, algo se está perdiendo. Si tus necesidades básicas se convierten en una amenaza para el vínculo, ese vínculo no está hecho para sostenerte. Puedes comprender la historia de esa persona. Puedes entender su miedo a la intimidad, su distancia, sus propias heridas. Pero sus heridas no cancelan tus necesidades. Comprender no es quedarse. Tener compasión no es justificarlo todo. Y amar no significa quedarte en un vínculo donde tu vida se va apagando de a poco. Cuando la empatía por el otro se convierte en abandono de ti, el amor deja de ser vínculo, se vuelve repetición. No todo lo que despierta intensidad merece ser llamado amor. A veces la intensidad solo indica que una herida fue activada. A veces eso que llamas química es el sistema nervioso reconociendo una amenaza familiar. Y a veces lo que crees que es conexión profunda es esa parte antigua de ti intentando ganar por fin una prueba imposible. Esta vez sí me van a elegir. Esta vez no se van a ir. Esta vez sí seré suficiente. Y ahí está la trampa. Tal vez no solo estás buscando amor, estás buscando reparación. Y ningún vínculo adulto puede cargar con eso sin romperse. Por eso cuesta tanto soltar. No estás soltando únicamente a alguien, también estás soltando la fantasía de que esa persona iba a reparar por fin lo que no recibiste cuando más lo necesitabas. La esperanza de que el amor distante se volvería presencia. La ilusión de que si lograbas ser elegido, quedaría demostrado que nunca fuiste insuficiente. Pero tu valor no puede depender de cambiar el corazón de alguien. Quizá esa persona no vino para quedarse. Quizá vino a mostrarte el lugar exacto donde todavía intentas demostrar que mereces amor. A revelar la parte de ti que confunde ausencia con profundidad, frialdad con misterio, tensión con pasión, incertidumbre con deseo. Lo que no haces consciente termina dirigiendo tu vida sin pedir permiso, pero lo que te atreves a mirar con honestidad empieza a perder poder sobre ti. La salida no empieza con una decisión dramática. Empieza con una pausa en el momento exacto en el que el patrón quiere tomar el control. La próxima vez que sientas la urgencia de escribir, de insistir, de revisar si está conectado o de justificar otra ausencia, detente. No para actuar con orgullo, para volver a ti. Durante 1 minuto y medio no hagas nada. Observa tu cuerpo, el pecho, la garganta, las manos. Nota qué parte de ti está buscando alivio. Después, hazte una sola pregunta. ¿Estoy siendo leal a mi vida o a una forma antigua de abandono? No respondas desde el impulso. La herida habla con urgencia. El adulto necesita espacio. Quizá al principio no puedas hacer nada diferente. Quizá solo notes el patrón unos segundos después. Eso ya importa porque antes el patrón operaba en silencio. Ahora empieza a ser visto. Y lo que empieza a ser visto ya no puede gobernar tu vida de la misma manera. Sanar no significa dejar de desear amor. Significa aprender a distinguir entre una relación que te nutre y una relación que te obliga a perseguir presencia. Significa entender que la calma también puede ser amor. Que alguien coherente, centrado, puede sentirse extraño al principio. No porque sea aburrido, sino porque tu sistema todavía está aprendiendo a vivir sin amenaza. Tal vez durante mucho tiempo,
Fuiste leal a una forma de amor que aprendiste antes de tener la capacidad de elegir. Pero ahora puedes construir otra lealtad hacia tu paz, hacia tu cuerpo cuando se tensa, hacia tu dignidad cuando intenta negociar lo básico. El regreso más importante no es el de la otra persona, es el tuyo. Si mientras escuchabas pensaste en alguien, ese pensamiento no fue casual. Comparte este episodio y si este contenido te está ayudando, suscríbete. Es la mejor forma de llegar a más personas.